Sí, la verdad, ¿no? La verdad, como que te hace pensar también un montón de cosas, se puede sacar un montón de información, un montón de cosas de ese video, me gusta mucho, pero además sirve para cosas de uno, ¿no? De que uno mismo por ahí se pone a pensar después de tanta rutina, ¿no? De que uno hace todo el día lo mismo, ¿viste? Y hacer siempre esto y esto y esto y esto, y que por ahí te hace pensar un poco el video, de decir, che, podríamos salir un poco de la rutina y escuchar más el corazón, ¿no? Entonces, por ahí también te hace pensar esas otras cosas. Ya lo vamos a analizar, ya vamos a charlar del video, pero antes quiero contar otras cosas, así que por eso ya vamos a activar esta parte. Así que les gustó, eso estuvo bueno. Hola, Ana Pau, ¿cómo estás? Ahí veo que se van activando todos, muy bien. Entonces, eso es lo importante. ¿Les gustó? Como siempre, esos videos raros que le tira el profe, ¿ah? Por ahí tira esos videitos ahí lindos, divertidos, importantes. Hola, Lisette, buen día. También activándose, muy bien. Bueno, excelente. Entonces, ¿qué les voy a contar? Estuvimos hablando con la profe de TICS. ¿Les contó algo la profe? ¿Ya tuvieron TICS? Sí, 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 me ayer, profe. gusta. Bien, ¿les contó algo la profe? Con Juli, ¿no? ¿Tienen? Dijo que podían unificar la unidad de comunicación, nada más que eso. ¿Que podíamos qué? No escuché bien. Unificar, Ah, para que podamos rendir haciendo el intercátedra con la unidad 3. ¿Y qué vamos exactamente. a hacer un video? Bien. Entonces estuvimos charlando ahí con la profe y como desde Cumbre Estratégica, ay, metemos teoría también, ¿no? Nos obligan a unir, ¿no es cierto?, las cátedras. Entonces, la idea fue hacerlo de vuelta con la profe de TICS, no solamente que este año, en vez de hacerlo con unidad número 4, como había hecho el año pasado, lo vamos a hacer con unidad número 3, porque nos pareció interesante esto de que, como nosotros en la unidad número 3 vamos a ver comunicación, es muy cortita la unidad número 3. Comunicación, relaciones humanas y grupos y equipos de trabajo. ¿Tá? Esos son los tres temas que entran, ¿no? Las tres teorías que vamos a ver, que son muy sencillas, muy fáciles de entender, pero difíciles de aplicar. ¿No? Hoy vamos a arrancar con la primera, que ya vamos a charlarla un poquito, pero justamente tienen eso, estas teorías. ¿Por qué? Porque son teorías que uno ya conoce, que uno ya ha visto, ¿no? O sea, teorías que hasta a lo mejor en el secundario y desde el jardín que te lo vienen enseñando y que vos decís, oh, sí, es muy fácil, ¿no es cierto? Entonces vos, para estudiar, y estudiar no vas a poder estudiar esto porque ya te lo sabes, ¿no? Entonces son cositas muy sencillas de aprender. El tema es de que, como es tan sencillo de aprender, debe ser que por eso es tan difícil de llevar a la práctica, ¿no? Entonces ahí es donde se arma el problema que tienen la mayoría de los hospitales, ¿no es cierto? O vamos a decir de las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no se cumple con nada de estas teorías que estamos viendo. Ya vamos a empezar a hablar del tema, nos vamos a incursionar y vamos a entender el por qué. Pero lo bueno está de que, hablando con la profe de TICS, entonces se nos ocurre esto del video, ¿no? Como para incorporar esta teoría, ¿no es cierto?, en alguna práctica, ¿no? Entonces esto de, como yo siempre les digo, y aunque yo siempre la trato de bajar a tierra, ¿no es cierto?, la teoría, bueno, en el caso mío, yo lo que iba a hacer es subirles un video en donde ocurre una problemática, un video de 15 minutos más o menos, ¿no? Que en este video ocurre toda una problemática dentro de un hospital, ¿no es cierto?, donde hay muchos problemas como siempre, ¿no es cierto?, de comunicación, trabajo en equipo, de relaciones, clima laboral y etcétera, ¿no es cierto? Entonces empieza a un desencadenamiento de distintos problemas que llevan al último eslabón a el problema que es el paciente, ¿no? O sea, tanto problemática que hay dentro del hospital, ¿no es cierto? El que termina siendo afectado es el paciente, ¿no? O sea, porque vos tenés malas relaciones y problemas de comunicación y problemas de este y del otro, eso lleva, ¿no es cierto?, a una mala organización. La mala organización, ¿no es cierto?, no es que va a ver afectada en números, se va a ver afectada en otra cosa, sino que se va a ver afectada en un paciente mal atendido, que eso puede llevar a problemas más graves como ser la muerte, ¿no? Entonces, ese video, ¿qué se nos ocurrió hacer con la profe? Se nos ocurrió de que ese video, subírselos, ¿no es cierto?, como una tarea para que ustedes lo vean, analizarlo a ese caso, ¿no? O sea, porque la propuesta sería, sobre ese video vamos a analizar cuál es la problemática, ¿no es cierto? Y qué solución le darían a esa problemática, ¿no? O sea, ¿qué harían ustedes para solucionarlo? Como el segundo parcial nuestro, ¿no es cierto? Que yo les di, pero por escrito. Bueno, en este caso lo vamos a ver sobre este videito. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta? Vamos a hacer como una resolución en clase de ese video y ustedes lo que van a tener que hacer va a ser un trabajo en grupo, ¿no? En donde van a ser 4 o 5 integrantes seguramente,
y van a tener que buscar un video similar a este, ustedes que les gustan mucho los documentales, ¿cómo se llama? Los videos de Netflix, ¿no es cierto? Las series, ¿no? Entonces pueden buscar de Grey's Anatomy, de este Doctor Milagro, como que se llama, y bueno, de todo, ¿no? Bueno, pueden buscar de lo que quieran, algún capítulo que por ahí se les ocurrió, vieron y que dijeron, yo me acuerdo que había un capítulo que estaba muy bueno, de que tenía un ciertos problemas, bueno, van a sacar ese videito, ¿no es cierto? Van a ubicarlo, que eso va a ser cosa con tics, ¿no es cierto? Que ella le va a enseñar cómo hacer para ubicar ese video, y sobre ese videito ustedes tienen que analizar cuál es la problemática y qué solución le darían. ¿Se entiende? O sea, una cosa así va a ser, ya lo vamos a pulir bien, vamos a hacerlo en formato escrito, pero por lo menos en la idea general es esa, ¿no? Entonces, de que ustedes busquen una problemática con algún video, ¿no es cierto? Analizarlo, o sea, cuál es la problemática, contarle al resto, ¿no es cierto?, cuál es la problemática y qué solución le daría, ¿no es cierto?, como grupo. ¿Estamos? Es muy fácil. El video, si no, porque hay algunos que me pueden decir, no, nosotros, el grupo mío, justo los 5, ¿no es cierto?, integrantes de mi grupo, ninguno vemos tele, no tenemos Netflix y ni siquiera tenemos celular. Bueno, entonces, en ese caso, pueden hacerlo ustedes, ¿no es cierto? O sea, también puede ocurrir, ¿no? Que por ahí se les ocurre hacer algo ustedes porque no consiguieron nada en internet, ni en YouTube, ni en ningún lado, ¿no es cierto? Y se les ocurre hacer ustedes alguna cosita, lo pueden hacer. Es un poco más complicado. Yo esto algo similar hice hace como 2 años atrás, cuando estábamos en la presencialidad todavía, y en esta unidad justamente yo les hacía hacer a los chicos un video sobre justamente esta problemática de comunicación, de trabajo en equipo y todo eso, que cómo lo podían ver dentro de quirófano, y a los chicos se les habían ocurrido cosas re geniales, que estuvo muy bueno, ¿no es cierto?, que me habían hecho hasta una obra de títeres, ¿no es cierto?, filmada, ¿no? Pero me habían hecho eso, habían simulado un quirófano con los mismos compañeros y hacían una problemática dentro del quirófano, bueno, hacían muchas cosas, pero en ese momento se podían juntar. Ahora con el tema de la virtualidad, complicado. Entonces por eso dijimos, bueno, busquemos un video que todos podamos ver y analizar, ¿no es cierto? Y sobre ese le damos la solución, ¿está? Entonces algo más sencillito, más fácil, y bueno, y vamos aplicando esta teoría que vamos a... ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Excelente. ¿Preguntas? ¿Hay alguna consulta, alguna duda hasta acá o nada? Nada. No. Muy bien, de 10. Bueno, entonces ahora sí vamos a charlar sobre este videíto que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Y que es muy interesante, ¿no es cierto? Esta comunicación que hay entre cerebro y corazón, ¿no es cierto? Y vamos a empezar diciendo como esto, qué es lo que ocurrió, ¿no es cierto?, entre el cerebro y el corazón, ¿no es cierto?, el por qué, ¿no es cierto?, ocurrían estas cosas, ¿no? Pero antes, hola Sol, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Pero antes de eso, ¿no es cierto?, quiero cámaras encendidas para poder jugar un ratito, ¿no es cierto? Porque el profe, como siempre, viene con ideas re locas, ¿no es cierto? Y entonces, para poder hacer ideas re locas, hay que activarse, ¿no? Entonces, yo qué es lo que les voy a decir, les voy a pedir, entonces, el primero que me muestre en cámara una cuchara, ¿no es cierto?, se gana un punto. Toma, Para, profe. Lautaro al toque. Lautaro está desayunando, no se vale. Lautaro al toque tiene una cuchara a mano, así que con eso vamos un punto arriba con Lautaro, ¿eh? Y ahora les voy a pedir primero que me muestre un almohadón. Ahí viene Pame, a full Pame con el almohadón. Excelente, Pame. Muy bien, muy bien. Flor se me está matando de risa, pero el que no prende cámara pierde acá. Acá no se gana ningún punto. Eso pasa por no tener cámaras encendidas y jugar con el profe un rato. Y bueno, y ahora voy a necesitar un tenedor. Mira, Sofi lo tenía, pero se buscó todos los cubiertos ahí. Muy bien, Sofi, excelente, Sofi. Muy bien, muy bien. Bien, excelente, chicos, pero miren, al toque. Mi cámara está rota. Bueno, eso pasa por no poder jugar. Excelente, me encanta. Me encanta porque podemos, a medida que vamos transitando, ¿no es cierto?, vamos como distendiéndonos y entonces eso va haciendo que podamos jugar. A ver, entonces yo ahora les voy a preguntar a ver si por ahí tienen ganas de seguir jugando o no. ¿Alguna vez jugaron al Dígalo con Mímica, pero de forma virtual? ¿Se animan a que lo hagamos?
Yo no me quiero imaginar lo que va a hacer. Si es difícil personalmente, lo que va a hacer virtual va a ser para matarnos de risa. Grábelo, profe, así nos reímos nosotros mismos de nosotros. Bueno, después lo grabamos. No vamos a echar moco, diríamos. Pero no hay ningún problema. A ver, ya lo intenté con 2 cursos y con los 2 cursos funcionó espectacular y lo pudimos hacer. ¿No es cierto? Hubo un curso que se prendió más que otro, así que, pero funcionó de 10. ¿Se animan a que lo hagamos? Son de ese curso de que dicen, sí, no vamos a animar a las 9 de la mañana jugando Legal con Mímica. No, esto es too much. Pero hay que hacerlo. A ver, ¿quién se anima a iniciar, ¿no es cierto?, haciendo la mímica? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo va a ser el proceso? Una persona, ¿no es cierto?, va a encender el micrófono, que es el que va a hacer la mímica, ¿no? Yo voy a ponerme mudo para que, si no, no lo van a poder observar, porque vieron que ustedes, si no estoy yo hablando, para que puedan ver al compañero, ¿no? Y prendan el micrófono y empiecen a hablar. O sea, prendan el micrófono todos, ¿no es cierto? Y empiecen a tirar las ideas. La idea es hacerlo sobre mímicas de películas, ¿está? Entonces, van diciendo la mímica, ¿no es cierto? Más o menos de lo que se les ocurre, y ustedes le tienen que ir tirando las opciones. Como es el Legal con Mímica normal, ¿no es cierto? Solamente que en la forma virtual lo tenemos que buscarle la vuelta para que funcione. ¿Está? ¿Les parece? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí, profe, dale. Bien. ¿Quién se anima a empezar? ¿Quién se anima a hacer? Y Lautaro dijo que sí, así que empiece él. Y bueno, dale. Dale. Yo voy a poner en mudo el micrófono, entonces, vos activalo y todos empiecen a tirar ideas, ¿no? Hablen, ¿no? Porque si no, no funciona la idea. ¿Estamos? Vamos entonces. Dale, Lautaro, te dejo a ti. Dale. Tenés que decir cantidad de palabras, o sea, anda mostrando si son 2, 3, 4, la cantidad de palabras. Ah, yo tengo que hacer las mímicas. Sí. Ah, no, entonces no, que arranca. Sofi. Vos, Sofi. Dale. No, porque yo tengo pensado una película, pero tengo que usar unas cosas que tengo acá en casa, No puedes usar nada, porque es dígalo conmigo que no se vale usar elementos. Ah, no, qué tramposo, si también se puede usar elementos. Esa es la idea. Vamos. ¿Quién se anima? Vamos, Lautaro, ¿te animás? Arranca con una sencilla. ¿Puedo utilizar elementos, profe? En realidad no se puede. Porque necesito una capa y una varita. Ah, bueno, también. Y salía como Harry Potter, decía. ¡Ay, la dijo el profe! ¡La película! No, tampoco no. Es como que ya están diciendo las películas. Mire, la varita de Harry Potter, ya la digo. La varita de Harry Potter. Listo, ya ganaste, profe. Ahí está. Un genio, Lautaro. A ver, ¿quién más? Sofi, dale, ¿te animás a hacer uno? Es que no se me ocurre nada. O sea, tengo una sola, pero tengo que usar un elemento. No sé si se van a dar cuenta. Bueno, dale, esa es la idea. Tratar de no darse cuenta o darse cuenta. Vamos. Bueno, pero voy a buscar el elemento. No reíse el elemento que voy a usar porque es el único que tengo a mano, ¿eh? La Sofi buscando. Me mata. Bueno, continuamos a las 10 de la mañana. Bueno, espere, es que me agarro de imprevista y no encuentro. Alguien más que vaya pensando en una película que se anime a hacerlo. Si estuviéramos al frente del curso, lo tendría que hacer pasar a todos. Porque Lo haría si estuviera al frente del curso, profe. Pero como no estoy al frente del curso, no. Pero si estuviéramos al frente del curso, yo los haría pasar a todos porque es parte de la organización el sacarse el miedo a hablar en público. Así que sería. Bueno, no encontré lo que quería hacer. Se los di a todo Leandro. Así que ando buscando un preservativo para hacer un globo. ¿Para qué le habrás dado, Leandro? Deja de hablar macana. Leandro. La mamá Sofi. Yo pienso en mi amigo, no quiero que
comete una macana. Bueno, yo tengo una, a ver si adivinan. A ver. Bueno. Rápido y Furioso. Sí. Pero muy bien, Sofi, excelente ahí. Muy bien. Había muy pensado bien. también en por eso es que necesitaba, tenía preservativo supuestamente Para hacer el globo, los globos. No, bien, ese lo hicieron en otro curso, el LEAP. Bien. Qué excelente, me encanta. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima a sacarse el miedo? Vamos. Alguien que se anima a hacer aunque sea una mímica. Yo, profe, así después yo no paso. Dale, Lisette, dale. Aparte es fácil. El Hombre Araña. Claro. Es tremendo, acá son todos Netflix puro, muy bien, me encanta. La Vale full con la tele. La única que está contestando hasta ahora. Fan de las pelis, mal. Hombre Araña, si la 1 o la 2, nada, mentira. Bien, me encanta. Bueno, ¿hacemos otro más o arrancamos nomás? Arranquemos, profe. Arranquemos. Haga uno usted y arrancamos. No, yo soy de referee nomás hoy. Yo tengo uno para hacer, profe. Ahí está, vamos con otro, vamos. A ver. La naranja mecánica. Bien. ¿Qué es esa película? Son unos genios. Un aplauso para ellos. Muy bien, me encantó, muy bien. Nunca vi esa película. No, nunca Es en un mi vida vi esa clásico, película. chicos. Yo tampoco. Me encanta. Pero bueno, lo que pasa es que utilizando elementos se hace como más fácil, ¿no? O sea, el tema Claro. es tratando de imitar una naranja, tratando de imitar la parte mecánica y después ir uniendo cada una de las partes, ¿no es cierto? Ahí como que sería más complicado, utilizando elementos es como más fácil. Pero bueno, igual más o menos se entiende el concepto que quería llevar, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasó en el video? ¿Qué pasó en ese video? ¿Qué relación hubo entre cerebro y corazón? Al principio, ¿qué relación hubo al final? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este video? A ver, cuéntame. Para mí el cerebro era como el líder y los órganos como que tenían que seguir las indicaciones, que se tenía la última palabra, pero a su vez los órganos también tenían sus necesidades. Entonces como que al principio todo lo que podía hacer lo llevaba a la muerte, o sea, por eso lo pensaba un montón. Y después como que se dio cuenta cuando estaba en el trabajo de que igual se iba a morir, porque somos seres finitos, y entonces por eso empezó a tomar riesgos y nada, mejoró su humor. Estaba más feliz de vivir la vida. Bien, me encantó, Nadina, me encantó. ¿Qué más pusieron el resto? ¿Qué más? No, eso básicamente. Y me parece que se dio cuenta de que se iba a morir cuando vio a todos a su alrededor que estaban en las mismas circunstancias, es que todos iban a terminar en lo mismo, digamos. Y que ahí se tenía que arriesgar. Yo, profe, más como... A ver, ¿sí? Yo más Como que que se empezó a guiar más porque A ver, espérame, Belén, un segundito, que justo Tizi estaba tirando una idea. A ver, ¿cómo es? que yo, digamos, no me guié tanto por el que se iba a morir, sino que era como, puse como que no era feliz, entonces como que estaba siempre en la rutina y no salía de su zona de confort, y bueno, como decían las chicas, como que siempre pensaba que se iba a morir, como que sobrepensaba todo, y eso es más común de lo que parece. Y bueno, y después cuando ya vio que el cuerpo no le funcionaba, digamos, de manera feliz, por decir así, ahí cambió, digamos, pero yo me guié más por la felicidad que por la muerte, digamos. Bien, genial. Belén, ¿qué ibas a decir algo? O sea, sí, que al principio, digamos, era como el cerebro el que le daba las órdenes a él y después ya como vio que su corazón no... Era como que el corazón después como que le decía, bueno, ya basta, y empezó a seguir, digamos, lo que sentía, porque se sentía triste. Entonces, como quien dice, empezó a pensar más con el corazón que con el cerebro. Empezó a sentirse Bien. mal y bueno. Bien, me encanta. Yo también puse, profe, que era como algo muy lineal, o sea que sí o sí tenía que ser de la casa al trabajo y del trabajo a la casa,
porque más allá de que se podía morir porque le pensaba mucho, lo que quería hacer era como que, bueno, era su rutina de su casa, pasar por los mismos lugares, llegar al trabajo, salir del trabajo y nada más. Pero cuando empezó como a tomarse riesgos, se dio cuenta que más allá de que se podía o no se podía llegar a morir, era más feliz porque capaz que el trabajo salía 10 minutos antes, pero pasaba a desayunar algo o se compra unos lentes de sol, entonces cambió un poco la rutina y la persona incluso estaba más feliz, con más ganas por ahí. Bien, me encantó, Pame, el análisis, me encantó. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene algo más para decir? Yo agregaría lo de que pasó al final, cuando se nota como que lleva toda esa emoción al trabajo y después lo contagia con los compañeros, como que cambia toda la onda y se vuelve algo más lindo, más Bien, llevadero. excelente, Profe, excelente. Sí, Melanie. yo lo puse más como de que al principio era como un líder autócrata, le puse yo, porque era como que no tomaba en cuenta las decisiones de los demás órganos, digamos, lo que ellos querían, y después se da cuenta de que viendo lo que los demás necesitaban o querían hacer, entre todos podían hacer como más cosas y mejor, y como que al final se ponía como un líder participativo, le puse yo. Bien, Melanie, me encanta ahí metiéndole teoría también, y justamente a eso vamos a llegar. Y nosotros hoy arrancamos jugando, ¿no? ¿Qué estuvimos tratando de hacer? ¿Qué hacíamos en el Dígalo con Mímica? ¿Qué se hace acá? De tratar de soltar Adivinar. y salir de la cotidianidad. Bien, ¿qué más? Lautaro, dijiste algo y no te escuché bien lo que nombraste. Adivinar, dije. Adivinar, bien. ¿Qué más? ¿Qué más hacíamos? ¿Qué tratamos de hacer en Dígalo con Mímica? Buscar la participación y la comunicación que tenemos nosotros con la persona que está con, digamos, que por ejemplo, si actúa Sofi, que sería como la cabeza de una organización, digamos, ver nosotros qué es lo que quiere y comunicarnos con ella para que nos diga sí, eso o quiero esto. Bien, Pame, me encanta, me encanta. Me encanta también, Jessy, también comunicarnos entre todos. Muy bien el análisis. Y justamente por eso es de que, como siempre, a mí se me ocurre alguna cosita ahí media rara como para meter la teoría, ¿no es cierto? E ir metiéndonos desde la práctica, ¿no? Porque justamente el video arranca, ¿no? Este videito con un líder autócrata, como me dijeron ustedes, ¿no? Arranca con un cerebro que quiere mandar, un cerebro que quiere decir sí o sí lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Y una rutina constante. Que, a ver, ¿le va mal a la persona? ¿Está funcionando mal la persona? Y vemos de que no, funciona. No le va mal, o sea, solamente funciona, pero tranqui, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? A medida de que, porque no quiere saber nada de los otros órganos, y los otros órganos serían, si lo empezamos a comparar con una organización, serían como el resto de las áreas, ¿no? En donde lo que están pidiendo es ser escuchados, ¿no es cierto? Necesitan los otros órganos decir, también tenemos opiniones, ¿no es cierto? Tenemos cosas para decir. ¿Por qué? Porque siempre recuerdan que nosotros venimos diciendo de la unidad número 1 que el nivel operativo es el que está en contacto con el cliente. Por ende, se te pueden ocurrir cosas muy interesantes, ¿no es cierto?, para poder hacer, y eso, si sos escuchado hacia arriba, ¿no es cierto?, va a ser muy bueno para la organización. Y eso no quiere decir que antes funcionaba mal, sino que justamente como la persona está, funcionaba. Ahora, cuando empieza a escuchar al resto de los órganos, la persona empieza a estar mucho mejor, empieza a tener felicidad, empieza a estar contento, empieza como encima a funcionar muy bien. Lo mismo ocurre con las organizaciones. Cuando la comunicación no es solamente descendiente, ¿no es cierto?, como cerebro-corazón, o sea, y cerebro-órganos, ¿no es cierto?, y empieza a ser entre todos, que ya no solamente participa el corazón, los pulmones, la vejiga, vieron que están todos ahí como empezando a funcionar, todos como que empiezan a tirar distintas opiniones, ¿no? Esa comunicación empieza a ser ascendente y descendente. Empezamos a pasar de un líder autócrata a la organización moderna. ¿Y qué era la organización moderna? Aquella que era más participativa o rienda suelta. Y fíjense, hasta en un momento ven cuando el corazón larga las riendas, vio que larga justamente el hilito que le dice al corazón como, bueno, a ver, ¿qué tenés para decir? Y eso que decía como que todo lo veía como peligroso, es como salir de esa área de confort, ¿no? Como que salir de lo que no conozco, ¿no? Bueno, eso
es justamente el mismo camino que también transitan las organizaciones, ¿no? Cuando tenés un jefe que no se anima a decir, che, no, porque sé de que si lo hacen de esta forma, ¿no? No va a funcionar, ¿no? Porque es como yo digo nomás, ¿no? Y bueno, y empezar a salir de la zona de confort, que le puede pasar a ustedes como personas, ¿no es cierto? Como les digo yo, en una organización. ¿Por qué? Porque la organización, recuerdan que dijimos, ¿qué es una organización? Es el conjunto de personas que trabajan allá adentro. No es el papel, no es el organigrama, no es todo eso que estuvimos dibujando, escribiendo y haciendo. Habíamos dicho, la organización es las personas que trabajan allá adentro. Por ende, si nos vamos a la definición que nosotros empezamos en la unidad número 1, dijimos que una organización es un conjunto de personas. Bien, y está bien dicho. ¿Por qué? Porque el conjunto de personas que cada uno trae desde sus casas ideas tipo X, tipo Y, tipo Z, que ese conjuntito de personas o cosas individuales que cada uno trae, que quiere resolver, ¿no es cierto? Queremos también incorporarlas allá adentro, ¿no es cierto? Y esa incorporación queremos ser escuchados, ¿no? Y empezamos a ser organización moderna, queremos tratar de comunicarnos, ¿no? Y esa comunicación, cuando empieza a fluir por adentro, empieza a funcionar bien. Y como bien decía, no me acuerdo quién era, Cande, creo que me dijo, sí, Cande, que decía, y después eso contagiaba al resto, ¿no? Eso que empezaba a contagiar esa persona, ¿no es cierto? Si vamos a decir esa organización, también sucede con las organizaciones. Cuando ven después, vieron que nosotros también estuvimos analizando los competidores, estuvimos analizando los sustitutos y todo eso. Cuando ven de que esa organización empieza a funcionar de esta forma, ¿no es cierto? Las otras organizaciones van a empezar a acompañar el ritmo. Van a empezar a decir, mira, hizo eso y funcionó, entonces yo también lo voy a hacer, ¿no? Y entonces ya hay dos organizaciones que lo hacen y después el otro lo va a seguir. ¿Recuerdan cuando empezamos viendo el video de líderes que decían un loco haciendo algo, ¿no es cierto?, novedoso, y todos lo empezaban a seguir, ¿no es cierto? Empezaba uno, después el otro, después el otro, después el otro, y empezaban después toda la multitud, y después todos empezaron a como seguirlo, pero ¿quién era el líder? El que empezaba la locura, ¿no? El que empezaba a salir de contexto, el que empezaba a salir del área de confort, ¿no? Y eso empezaba a provocar después el contagio. Lo mismo sucede con las organizaciones. Cuando no hay comunicación, ¿no es cierto?, entre las áreas, ¿no?, y nos mantenemos solamente con una estructura, ¿no es cierto?, eso va provocando que va a funcionar. Sí, tranqui. Pero la idea hoy en día, ¿no es cierto?, porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos en un periodo, ¿no es cierto?, en una era tecnológica, en donde todo tiene que ser rápido, ¿no? Donde todo tiene que funcionar rápido. Para que funcione rápido, por ejemplo, vos mandas un mensajito de WhatsApp, ¿no es cierto? Y te aparece el doble tilde azul, ¿no? Doble tilde azul, o empezás a decir, me clavo el visto, ¿qué esperas? La respuesta automática, ¿no? Y no te responde, no te responde, no te responde, y te pones loco, ¿no es cierto? Pueden haber pasado 5 segundos y no viste la respuesta o que estás escribiendo, ¿no es cierto? Y ya te empieza a poner loco. Y vos decís, ¿y por qué? Porque necesitamos todo rápido. Si ya viste vos de aquí está el tildecito azul, ya querés que te conteste. Necesitamos esa rapidez de las cosas, no solamente en un mensaje, sino también cuando nos comunicamos con cualquier cosa. Si vamos a hacer un análisis, queremos los resultados en el acto, ¿no es cierto? Si vamos a pedir un café, ¿no es cierto? Queremos que ir, entrar, que nos den el café y salir rápido, y no tener que una espera de media hora. Queremos todo rápido, ¿pero por qué? Porque nos va llevando a eso, ¿no? A que sea todo rápido. La misma tecnología nos va llevando a que sea todo rápido. Bueno, lo mismo le está pasando a las organizaciones que tienen que transitar, ¿no es cierto?, por nuevos clientes, ¿no es cierto?, por una nueva tecnología, entonces por ende tienen que ir transitando hacia ese ritmo, por ende se tienen que ir amoldando hacia ese ritmo, y para eso se necesita mucha comunicación, ¿no? La comunicación, unidad número 3, que nosotros vemos dos cosas fundamentales, ¿no es cierto?, y que es la base de la cátedra de organización, que es comunicación y trabajo en equipo. ¿Y por qué la doy recién en la unidad número 3? ¿No? Porque nosotros recién, en la unidad número 1, pudimos empezar viendo todo lo que es esta parte de los conceptos de organización, qué era un líder, ¿no es cierto? Como fuimos empezando a entender, ¿no es cierto?, varios conceptos. En la unidad número 2 empezamos a analizar la organización por adentro, ¿no es cierto? Viendo desde dónde arranca una organización, con todos los valores, visión de una persona, ¿no es cierto? Pasando por un organigrama, las áreas, y sabiendo de que está compuesta por un montón de personas que trabajan allá adentro, que tienen sus propias, ¿no es cierto?, características que pueden ser tipo X, Y, Z, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Ahora lo que necesitamos, como yo ya les venía diciendo, necesitamos que todas estas personas de distintas ideas, conocimientos,
cada uno desde su casa, contextos y etcétera, se empiecen a comunicar, ¿no? Y sin comunicación no va a funcionar, no funciona nada, porque si no hay comunicación, no hay trabajo en equipo, hay trabajo en grupo, ¿no? Y si trabajamos como grupo, significa de que no somos una organización moderna, por ende vamos a necesitar líderes, ¿no es cierto?, más autócratas. Y si tenemos líderes más autócratas, somos una organización que funciona, ¿no? O sea, va a estar funcionando, nada más. No vamos a ser la mejor, ¿tá? Entonces, por eso es de que trabajo en equipo y comunicación es lo fundamental. Y con eso medio que termina la teoría de la cátedra, ¿no? Porque con eso terminamos ya de ver las organizaciones por completo en la unidad número 3, ¿no? Nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, que con comunicación y trabajo en equipo ya se acaba todo lo que es referido a las organizaciones. ¿Y qué vamos a ver entonces en la unidad número 4? Y en la unidad número 4, justamente, ya vamos a ver cómo vamos a estandarizar una organización para compararnos con el mundo, ¿no? Ya vamos a ver cómo vamos a hacer para ser la mejor hacia afuera. Pero como organizaciones sí, en la unidad número 3 vamos a terminar, ¿no es cierto? ¿Y cómo termina la cátedra? Diciendo que la comunicación y el trabajo en equipo es lo fundamental. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, vamos a arrancar entonces con la teoría de hoy, ¿no es cierto? Con un Power que es muy sencillo, ¿no es cierto? Es muy fácil de entender, ¿no? Que es lo que yo siempre les vengo diciendo, pero difícil de llevar a la práctica y vamos a ver el por qué, ¿no? ¿Se puede ver? ¿Pueden ver toda la pantalla? ¿Todo bien? Sí, profe, se ve Sí, bien. profe. Excelente. Entonces, nosotros arrancamos entonces con este tema que se llama comunicación, ¿no? ¿Y qué es la comunicación? Arrancamos entonces diciendo que la comunicación es ese acto de inducir a otro, ¿no es cierto?, a que esa persona, ese otro, ¿no?, interprete una idea, ¿no?, expresada por un hablante o un escrito. Fíjense, estamos diciendo de que hay una persona que está hablando o escribiendo algo, ¿no es cierto?, y que le queremos llevar un mensaje a otra persona, ¿no es cierto? Y esa otra persona tiene que interpretarlo a ese mensaje para que se pueda entender, ¿no? Entonces, como un juego de palabras que parece un poco difícil de entender, pero no es más ni menos que tener una persona que habla y otra persona que entiende, ¿no? O sea, es tan fácil como decir eso, ¿no es cierto? Alguien que dice algo y una persona que escucha y entiende lo que el otro le quiso decir, ¿no? Ahí recién vamos a producir la comunicación y no el habla, porque hablar es solamente decir algo, dar algo, pero no es comunicarse si la otra persona no la entendió, ¿está? Entonces, transmitir de forma perfecta de una mente a la otra lo que él habla o escribe quiere decir, ¿no es cierto? O sea, es transmitirlo de forma correcta porque se entienda de la otra parte, ¿no? ¿Cómo se va a producir la comunicación efectiva? Recuerden cuando nosotros veíamos las organizaciones que tenían que ser eficaces y eficientes, ¿no? Bueno, en la comunicación pasa exactamente lo mismo. ¿Cuándo va a ser efectiva la comunicación? Cuando vamos a lograr el efecto deseado. O sea, vamos a comunicar algo a otra persona, cueste lo que cueste, ¿no? O sea, hacer todo lo posible para que la otra persona la entienda. Ahora, ¿cuándo vamos a ser eficientes? Cuando vamos a lograr que llegue esa comunicación, ese mensaje a la otra persona, ¿no es cierto? Pero con el menor esfuerzo posible, con el menor desgaste posible, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que en vez de irnos por las ramas, como en una efectividad, y contarle un libro completo para que entienda una idea, ¿no es cierto? Sino que a lo mejor que con un par de palabras la otra persona ya entendió lo que se quiere, ¿no es cierto? Y entonces ahí fuimos eficaz y eficiente. Se entendió la idea, pero con poco esfuerzo. No hizo falta irse por la rama, explicarle un montón de cosas, ¿no es cierto? Para que termine diciendo, ah, entonces vos lo que querés es esto y esto, ¿no? Entonces sí, eso era lo que te estaba diciendo, pero bueno, terminaste hablando media hora para que se entienda en 5 palabras, ¿está? Entonces, muchas veces ocurre también eso, ¿no? De que hay muchas personas que hablan mucho y dicen poco, ¿está? Bien, ¿cómo pueden ser entonces los tipos de comunicación? Y bueno, nosotros vamos a tener la típica persona a persona, ¿no es cierto? La relación entre pares, ¿no es cierto? La interpersonal. Vamos a tener la interpersonal, pero en cadena. ¿Qué es la interpersonal en cadena? La que se produce generalmente en las organizaciones, que es la más complicada. ¿Por qué? Porque es el típico teléfono descompuesto. Que ese juego también lo hacemos en clase, pero no estamos en la presencialidad y no se puede hacer. Entonces, el típico teléfono descompuesto. ¿Y por qué el teléfono descompuesto? Porque
es cuando vamos hablando de área a área, ¿no es cierto? Cuando una persona le dice a la otra, al otro jefe, al otro jefe, al otro jefe, ¿no es cierto? Y termina llegando un mensaje bastante confuso, o la mitad del mensaje, ¿tá? Eso ocurre muchas veces cuando yo les contaba, recuerden que yo les decía de los organigramas muy largos, ¿no es cierto? Cuando iban diciendo de área a área, ¿no es cierto? Entonces eso va haciendo que el mensaje cada vez llegue con más pulido, ¿no es cierto? Y entonces cuando termine llegando el mensaje final, termina siendo medio confuso, o no se entiende bien, o se interpreta mal, ¿tá? Después, tenemos el tipo de proceso comunicativo que es de varias personas hacia uno, que es justamente lo que estuvimos haciendo con el dígalo con mímica, ¿no? Cuando había una persona que estaba tratando de decir algo, ¿no es cierto? Y todos hablan a la vez, ¿no? En este caso fue como más sencillo, porque teníamos una compañera que tiraba ahí todas las películas al toque, ¿no? Pero generalmente ocurre eso en un dígalo con mímica. Todos hablan a la vez, ¿no es cierto? Todos gritan a la vez, y hay una sola persona que tiene que tratar de escuchar a todos, ¿no es cierto?, para ver en cuál de todas las bocas que salieron diciendo, ¿no es cierto?, estaba la película que quería, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Hay mucha distorsión de mensajes, porque por ahí se puede escuchar el mensaje correcto, o sea, la película correcta, pero entre tanto griterío, entre tanto habla, ¿no es cierto?, no se escucha. Y entonces por ahí, ¿no es cierto?, cuando una persona ocurre en esto, entonces el mensaje correcto estaba entre medio de todas esas personas, ¿no es cierto?, pero no termina llegando a el receptor, en este caso, que no lo escuchó bien, porque no se escuchó de forma correcta, porque todos hablaban a la vez, ¿está? Entonces, ese es más o menos el efecto que quería lograr, ¿no es cierto?, con esto de el dígalo con mímica, que cuando estamos en el curso, se arma eso, ¿no? Porque dividimos el curso en dos, hacemos una pelea ahí de dos partes, entonces está bueno, se hace divertido. Después tenemos el tipo de una persona hacia varios, ¿no es cierto?, la comunicación de uno hacia varios, que puede ser cuando una persona habla frente a un congreso, frente a un curso, o yo, como por ejemplo, profe, hablando con todos ustedes, ¿no es cierto? Y el típico con nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Cuando empezamos a pensar en nuestra propia cabeza, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿No? Porque generalmente uno piensa lo que va a decir antes de hablar. Porque si vos decís lo primero que se te ocurre en la cabeza, medio que te puede ir mal, ¿no? Porque vas a llegar a un punto donde vas a decir cualquier cosa. Entonces, generalmente vos pensás primero antes de decir las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El típico grafiquito que seguramente ustedes ya lo vieron en Jardín de 4, ¿no es cierto? Y que tenemos una persona que tiene algo que decir a otra persona, ¿no es cierto? ¿Quiénes son estos? ¿Cómo se llaman esta persona, el que tiene que decir a esta persona? Emisor y receptor. Emisor y receptor. Emisor y mensaje. Y lo que tiene que decir es el mensaje, ¿no es cierto? Sí. Más sencillo que eso, imposible, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? El emisor, ¿no es cierto?, que tiene algo que decir, ¿no es cierto?, a un receptor, y ese algo que decir es ese mensaje, ¿no es cierto?, que transmite, ¿no? Es el típico grafiquito que ya lo súper reconocen, ¿no? A eso, ¿qué le agregamos? Un código y un canal. ¿Qué es el código y qué es el canal? A ver si se acuerdan. El código es la forma, por ejemplo, oral, escrito. Y el canal, no me acuerdo. Creo que era una onda, mensaje de texto, llamada, eso. A ver, Jessy, ¿qué ibas a decir? El canal es a través, o sea, por el cual se envía el mensaje. Bien, 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 bien. O sea, si nosotros estamos hablando español, ¿no es cierto? Y estamos hablando y todos nos están escuchando, ¿no es cierto? El canal, ¿no es cierto?, es el medio por el cual se transmite el mensaje, ¿no es cierto? Bien, entonces el medio por el cual se transmitió el mensaje es por el aire, ¿no? En este caso, que estamos en la virtualidad, bueno, va a ser a través del internet, vamos a decir, ¿no? Entonces, bueno, que el código y el canal sean compartidos por ambos es muy importante. Perdón. Es muy importante de que código y canal sean compartidos por ambos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos distorsión en el código y canal, ¿no es cierto?, provoca distorsión en el mensaje. Por ejemplo, que una persona hable emisor en español y el receptor no hable español, ¿no es cierto? Por ende, no pueden empezar a interpretar el mensaje, ¿no? Entonces empieza a provocar los mensajes, ¿no es cierto?, confusos, ¿no es cierto?, o no llega a lo que quiere decir, ¿está? Entonces, código y canal tiene que ser compartido por ambos, ¿no?, para que pueda llegar. Bien.
¿Qué más le agregamos a eso? Bueno, le agregamos, además del entorno que ya estuvimos hablando, la codificación y decodificación, ¿no? Codificación en el emisor y decodificación en el receptor. ¿Se acuerdan qué es lo que era eso? ¿O qué se les ocurre que puede ser codificar el emisor y decodificador el receptor? Es lo que uno quiere decir y lo que el otro interpreta, digamos. Excelente. Del mensaje. Excelente. Jessy, ¿ibas a decir algo también? Lo mismo. Lo mismo. Bien. Justamente, eso es. Codificar el emisor es lo que tiene en la mente, lo que quiere decir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a decir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene en su cabeza para decir? Entonces está codificando un mensaje, ¿no es cierto? Ordenándolo en su cabeza para dar un mensaje al receptor. ¿Y el receptor qué va a hacer? Una vez que le llega el mensaje, el receptor lo tiene que decodificar. ¿Y eso qué significa? Ver si entiende todo ese mensaje, ¿no? Pero como yo les dije, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos en una era tecnológica donde queremos todo rápido, ¿no? Por ende, dicen que el 90% de las organizaciones tienen problemas de comunicación, ¿no? ¿Y por qué tienen ese problema de comunicación? Porque justamente nosotros, en esta era tecnológica, esta era de rapidez en las cosas, ¿no es cierto? Generalmente nos pasa de que cuando una persona está hablando, vos, a la mitad de la conversación, vos ya empezaste a interpretar algo en tu cabeza, o una respuesta por lo menos, ¿no es cierto? Y ya, o cortaste la comunicación y le empezaste ya a hablar por encima de la otra persona, o directamente la otra mitad del mensaje, ¿no es cierto? Si lo quisiste dejar terminar de hablar, ¿no es cierto? Ya medio que lo dejaste en el aire porque vos ya estabas pensando en la respuesta sin escuchar activamente. Que ese es el grave problema de la comunicación, que no se escucha activamente. ¿Y qué significa escuchar activamente? Significa de que cuando estas personas están hablando, no dejamos que termine el mensaje. No dejamos de escuchar el mensaje completo, el 100% de la comunicación, ¿no? Porque ¿cómo debería ser? El mensaje original, la comunicación original, como debería ser, tendría que ser un emisor, empieza a hablar, dar un mensaje, ¿no es cierto? Termina de... con la escucha activa. Exacto, Nerina, viene por ahí el tema, viene por ahí porque es parte de... Entonces, uno tiene que dejar que hable la otra persona, ¿no es cierto? El emisor, tienes que dejar que hable, ¿no es cierto? Y una vez que terminó de hablar, tiene que hacer una pausa, ¿no es cierto? Una pausa de segundos, que esos segundos son eternos, ¿no es cierto? Porque son segundos donde hay dos personas mirándose, ¿no es cierto? Y que la otra persona, imagínate que esta manera de rapidez, está diciendo, ¿y este qué le pasa? Que se tildó, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué no me da una respuesta? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas? ¿No? Porque vos automáticamente querés respuesta, o sea, querés que ya te digan las cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre de que tenemos que hacer una pausa de segundos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en esa pausa de segundos es la decodificación, el pensar la respuesta y recién ahí dar la retroalimentación. No interrumpir el mensaje al medio. ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Generalmente hacemos eso. Cuando una persona está hablando, vos automáticamente a la mitad del mensaje ya le dijiste, sí, porque a mí me parece tal cosa, no, porque la otra vez, no, a mí me pasó más o menos lo mismo. Y empezás como a cortar el mensaje, ¿no? No dejás que la otra persona termine de hablar, ¿no? Y eso es muy importante. Dejar escuchar el mensaje completo, se termina de hablar, pausa, ¿no es cierto? Segundos, ¿no es cierto? Y recién se da la respuesta, ¿no? Eso sería escuchar activamente para después dar una retroalimentación a la comunicación. Y eso no ocurre. En el 90% de las organizaciones no ocurre. Por eso es de que muchas veces los mensajes llegan confusos, llegan a la mitad o llegan parte nomás del mensaje y eso provoca el problema en las organizaciones. ¿Se entiende? Bien. Vamos acá entonces. Ya tenemos entonces la codificación y decodificación. ¿Qué le agregamos a esto? Los ruidos, ¿no? ¿Y qué son los ruidos? La interferencia en el mensaje. Bien, cuando existen, ¿no es cierto?, ciertas interferencias, ¿no es cierto?, que provocan, ¿no es cierto?, que no se escuche bien el mensaje. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la clase en una plaza, a lo mejor no solamente el ruido que se escucha, sino también el ruido que se ve, ¿no?
Por eso muchas veces las salas de conferencias, ¿no es cierto? Cuando hay, como por ejemplo en estos lugares de reuniones, generalmente son o con pocos vidrios, ¿no es cierto? O son lugares medio cerrados, ¿no? ¿Por qué? Porque los utilizan para que la gente no se distraiga, no estén mirando los pajaritos hacia afuera, ¿no? Entonces, eso visualmente también es un ruido. ¿Por qué? Porque vos por ahí entonces empezás a observar lo que ocurre en la calle, te empezás a ir, ¿no es cierto? Y es un ruido hacia el mensaje, porque el mensaje no termina llegando de la forma correcta. ¿Me doy a entender? Entonces, no es solamente lo que se escucha. Como puede ser también una caída del Internet, ¿no es cierto? Y esa caída de Internet va a provocar, ¿no es cierto? Por ejemplo, que yo hable en partes y no se escuche bien, entonces va a llegar un mensaje mal, ¿no? Y por último, abajo de todo, vieron que dicen barreras de comunicación. ¿Qué piensan ustedes que pueden ser esas barreras de comunicación? ¿El idioma? Bien, el idioma. ¿Pero qué pasa con el idioma? Nosotros hemos dicho de que no compartir el mismo código de canal sería como, por ejemplo, una diferencia de idiomas. No estamos compartiendo el mismo código de canal, por ende va a ser medio difícil que llegue la comunicación, ¿no? Entonces acá estamos hablando de otro tipo de barrera, algo que también... ¿La cultura? ¿Puede ser? Bien, ahí me gustó más. ¿No era Y también, más. profe, eso de, Las creencias. de que la otra persona puede ser tartamudo también, por ejemplo? Bien, bien, es una barrera. Bien, hay una serie de esta, ¿no? La del Doctor Milagro, creo que es, que una persona tiene un inconveniente, ¿no? Algo así, no sé si la vieron. ¿La están viendo a esa serie? Sí, profe. Es doctor, pero es autista. Entonces como que tiene problemas para comunicarse, pero es el mejor cirujano, digamos, que hay en el hospital. Bien, 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 bien. Bueno, eso empiezan a ser barreras. ¿Por qué? Porque vos empezás a decir, a ver, hablamos el mismo idioma, ¿no? Hablamos español los dos. Los dos estamos compartiendo el mismo código de canal. Vos escuchas, yo hablo, compartimos lo mismo. Pero empiezan a influir también otras barreras que hacen que el mensaje no llegue de forma correcta. Son otras cosas, ¿no es cierto? Como esto que me dijeron también, hay que me nombraron cultura. Suele ocurrir, que ya lo vamos a ver también ahora, ¿no es cierto? Esto de que, por más que hablemos español, hay ciertas palabras en el léxico, ¿no es cierto?, de otros países o hasta de otras provincias, ¿no es cierto?, que son distintas, ¿no? Y eso te influye después en el habla, ¿no? Otra situación que suele ocurrir y mucho en los hospitales. Ustedes, como por ejemplo, futuros profesionales, ¿no es cierto?, técnicos en un implementador quirúrgico, ¿no es cierto?, que te obligan acá, las profes de técnicas, a decir, háblame con propiedad. No me digas el coso, el cosito y ese, ¿no es cierto? Y el de allá, ¿no es cierto? Te empieza a decir, no, a mí me hablas con propiedad. Bien, sales hablando con tanta propiedad que llegaste al hospital, ¿no es cierto? Te cruzaste con el familiar de un paciente que te estaba pidiendo qué pasó, ¿no es cierto? Y vos empezaste a explicar todo con propiedad, ¿no es cierto? Diciéndote con palabras muy técnicas, ¿no es cierto? Que solamente entienden un instrumentador quirúrgico, ¿no? A ver, ¿estás hablando español? Sí. ¿Tenés el mismo código canal que la otra persona? Sí. Pero la otra persona no entiende el mensaje. ¿Por qué? Porque no está al nivel tuyo. No llegás a la misma altura. Entonces, ¿vos qué vas a decir? Si yo, emisor, estoy dando un mensaje con palabras muy técnicas, que es lo que suele ocurrir mucho en los hospitales, ¿no es cierto? Cuando sale el médico a dar explicaciones, ¿no es cierto? Y empieza a explicar con todas palabras técnicas y el familiar te queda mirando como diciendo, no entiendo, ni sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, cuando empezás a hablar de cosas así muy técnicas, vos, emisor, ¿qué decís? Anda y buscate un diccionario o googlealo, ¿no es cierto? Y fíjate qué es lo que te dije. O te vas a disminuir al nivel del receptor para que termine entendiendo. ¿Qué harían ustedes? Se adapta el mensaje, profe. Hay que adaptarse al receptor, exactamente. Porque si solamente estaría dando un mensaje con mis palabras muy técnicas, por más que el otro me escuche, ¿no es cierto? Lo único que voy a estar haciendo va a ser hablando, no comunicándome, ¿no es cierto? Y ahí volvemos al principio, que dice que para que haya comunicación, la otra persona tiene que interpretar el mensaje y entenderlo, ¿no? Ahí recién se va a producir la comunicación. Si no se entiende, el emisor tiene que bajar a nivel, ¿no es cierto?, de receptor para que se entienda el mensaje. ¿Por qué? Porque es el emisor el que quiere comunicarse con el receptor y no viceversa. Entonces, si es el emisor el que quiere dar un mensaje, el emisor es el que tiene que hacer lo posible para que el receptor entienda. ¿Se entiende? Ya vamos a terminar la filmina con una frase que es muy importante también para que ya lo tengan en cuenta. ¿Está? Bien.
Seguimos entonces. Vamos. Entonces ya tenemos las barreras, ¿no es cierto? Y al último, la retroalimentación, ¿no es cierto? ¿Y qué es la retroalimentación? Y es justamente saber de que el receptor haya entendido ese mensaje, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabemos para qué, si esa persona lo entendió o no lo entendió? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a saber si lo entendió? Y preguntando, ¿no es cierto? Haciendo el típico preguntas cerradas, preguntas abiertas, diciéndole, a ver, ¿entendiste lo que te dije? Sí, no, como por ejemplo yo pregunto ahora en clase, ¿se entiende la comunicación? Y me dicen todos, sí. Sí, profe. Bien, ¿ves? Son respuestas cerradas, ¿no es cierto? Donde me dicen sí o no, ya está. Ahora, yo quiero hacer una pregunta abierta para ver si realmente entendieron el mensaje. Entonces yo te puedo preguntar, ¿qué sería entonces el receptor? ¿Qué sería una codificación? Entonces ahí me salta alguien y me dice, no, la codificación es lo que piensa el emisor para poder dar el mensaje. Entonces empiezan como a hablar. Entonces yo, emisor, veo de que entendiste lo que quería decir. ¿Ven? Entonces, depende de la pregunta que yo hago, ¿no es cierto? Se va a entender. ¿Cómo lo vamos a ver? Acá, ¿no es cierto? Haciendo esas preguntas. O sea, cuando esa persona, emisor, ¿no es cierto? Empieza a hacer preguntas, ¿no es cierto? Para ver si realmente el receptor lo entendió, ¿no? ¿Qué pasa? Eso tampoco ocurre muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente uno viene, da el mensaje, ¿no es cierto? O viene un jefe, vamos a decir, da un mensaje y se va. Y no preguntó después si se entendió o no se entendió. ¿Por qué? Suele ocurrir de que hay personas que agarran, vienen, dan un mensaje y vos decís, la verdad, no entendí nada de lo que quiere que hagamos. Y vos decís, y no pregunté, ¿por qué? Y porque miedo que me echen, miedo a que me digan algo, entonces por ende, bueno, sigo trabajando normal, ¿no? Y después al cabo de un tiempo viene el jefe y dice, yo les había dicho que quería o tal cosa. Y vos por no preguntar, ¿no es cierto? No se produjo la comunicación en ese momento, por ende, no se produjo la acción que quería. Entonces, no preguntar, ¿no es cierto? Realmente lo que vos no entendiste, es un error. Es un error también de parte del receptor de decir, no entendí, me faltó tal cosa, ¿no es cierto? Porque la comunicación en ese momento no se produjo. ¿Qué es lo que pasa? Si no se produce esa pregunta desde el receptor, quiere decir de que no hay confianza con el jefe. Si no hay confianza con el jefe, quiere decir que ese jefe no es un líder. Porque dijimos que para ser un líder tiene que haber suficiente confianza entre nivel operativo y su superior, ¿no? Entonces, no hay confianza con el líder o con el jefe, entonces no es un líder. Si no hay confianza con el líder, quiere decir de que no estamos trabajando como equipo de trabajo, sino como un grupo de trabajo. Porque no estamos teniendo confianza, no estamos teniendo comunicación, por ende estamos empezando a trabajar como grupo de trabajo. No hay comunicación, no hay charla entre nosotros, ¿no? Entonces eso empieza a ser un desencadenamiento que termina llevando al final del eslabón que habíamos dicho, al paciente, ¿no? Que no se escucha el mensaje completo, no se pregunta cuando se tiene que preguntar, entonces termina llevando a una mala acción al final. ¿Estamos? Entonces, compartir el mismo código y lenguaje no asegura la comunicación efectiva, que es lo que venimos diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos compartir el mismo código, el mismo lenguaje, podemos compartir lo mismo, pero hay al medio puede haber ciertas palabras, ciertos dialectos, ¿no es cierto?, que no se entienden por ser de diferentes lugares, que es muy común en los hospitales encontrar eso. Personas que vienen a trabajar de otros países al hospital de acá, ¿no es cierto? O personas que son de otras provincias que vienen a trabajar en los hospitales de ciudades capitales, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos con gente que habla español, pero que son de distintas nacionalidades o de distintas provincias. Y ya al solo hecho de ser de otra provincia, ya hay ciertas palabras que no son las mismas, ¿no? Acá, por ejemplo, yo puse un ejemplo que encontré en internet que compara de distintos países de habla hispana, ¿no? Entre España, Argentina, Chile, México y Venezuela, por ejemplo. Pero miren, por ejemplo, vamos al caso del colectivo, ¿no? En España le dicen autobús, en Argentina colectivo, en Chile la liebre, ¿no? En México el camión y en Venezuela el carrito. Supóngase que un jefe le dice a una persona, a alguien ahí de cosas, dice, bueno, dice, necesitamos rapidez, ¿no es cierto? Que te vayas hasta el otro hospital, ¿no es cierto? Así que anda y caza la liebre. Y vos te vas a quedar mirando como diciendo, cazar la liebre, yo me tengo que ir a buscar una escopeta y irme al campo, ¿no? Y el otro se estaba refiriendo, no, a buscar un colectivo, ¿no es cierto? Porque era chileno, ¿no?
y era subirte al colectivo para ir hasta el otro hospital, ¿no? Un cambio de léxico por una sola palabra puede provocar, ¿no es cierto?, que no se entienda el mensaje. No llegar a un mensaje de forma correcta provoca un desencadenamiento de problemas. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces suele ocurrir esto, y que no es solamente en el país, sino también, como hemos dicho, dentro de la provincia. Hay acá chicos que sean de otra provincia o de por ahí de otros lugares, ¿no es cierto?, que les pasa eso, o que les haya pasado, ¿no? O sea, que hay ciertas palabras que por ahí dicen, sí, acá dicen tal cosa y a mí no me pasó. Sí, yo soy de Rosario y algunas palabras, ahora no me acuerdo puntualmente cuál, eran distintas. Bien, 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 bien. Sí, 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 ven, ocurren eso, ¿no? Y que suelen venir, a lo mejor Lautaro se va a quedar ya a trabajar acá en Córdoba, ¿no es cierto? Y dice, no, yo ya me quedo acá en un hospital de Córdoba porque entablé relación con un hospital y me quedo acá. Y a lo mejor entonces, ¿qué va a pasar? Ya va a aparecer entonces una persona que es de otra provincia, que tiene un léxico en algunas palabras que es distinto, y eso provoca entonces después decir, ¿y ese de quién va a ser el problema? Y que el emisor termine de hacer entender el mensaje al receptor, ¿no? Acuérdense de eso, porque el emisor es el que tiene que hacer entender ese mensaje, que llegue de forma correcta. ¿Está? Profe, igual hay algunas palabras que se dicen de la misma manera y terminan significando otra cosa, se toma de diferentes maneras. Allá, por ejemplo, decir la palabra guacha es un insulto, y acá te dicen hola guacha todo el tiempo, o cosas así, y cambia y lo dicen de buena manera, pero allá si vos lo decís es como un insulto. Exactamente. El culiado también, como que también es un insulto, ¿viste? Y acá lo dicen como si nada. Sí, 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 Entonces un léxico común en la calle, sí, tal cual. claro, cambian un montón de cosas. Tal Más cual, allá de tal que cual. tampoco es tan lejos Santa Cruz, pero es lo mismo. Tal cual, tal cual. Por eso yo digo, de provincia a provincia puede cambiar mucho, ¿no es cierto?, ciertas palabras. Y esas ciertas palabras pueden llevar un mensaje confuso. A lo mejor alguien recién llegado, ¿no es cierto? Imagínense, vos decís, yo estoy en Santa Cruz y te hice un traslado a un hospital en Córdoba, ¿no es cierto? Y llegas, ¿no es cierto?, ingresas siendo todo reforma, ¿no es cierto?, recién recibido, espectacular, y te entra el médico y te dice, hola guacha, ¿cómo andás? Y vos quedás como, ¿qué le pasa? ¿Estás loco? O sea, en este hospital, o sea, te tratan re mal, ¿no es cierto? ¡Pah! Juicio, ¿me entiendes? O sea, directamente por andar insultando a la mujer, ¿no? ¿Viste? Y se arma un lío bárbaro, ¿no es cierto?, por un mal léxico. ¿Me doy a entender? O sea, y que no es que está mal hablado, no es que no se compartió el mismo código o canal, sino que hubo otras barreras, ¿no es cierto?, que provocaron el mal mensaje, ¿no? Que el emisor tiene que haber entendido o sabido, ¿no?, de que había una persona que era de Santa Cruz, que hay ciertas palabras que pueden llevar a la confusión, ¿no? Bien, perfectísimo, me encantó. Bien, entonces, hablar, comunicarse y entender, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Y decimos, no, no es lo mismo. Si nosotros solamente damos un mensaje a la otra persona, ¿no es cierto? Hablamos, decimos, y no volvemos a preguntar, ¿no es cierto?, la retroalimentación, vamos a estar hablando nomás, ¿no? Si nosotros estamos comunicándonos, va a ser el proceso que les dije, escuchar el mensaje completo, hacer la pausa y recién dar la retroalimentación, ¿no? Ahí se va a producir la comunicación completa, ¿está? Y entender, sí, obviamente. Cuando vos decís algo, ¿no es cierto?, el otro entendió, ¿no? Pero nos quedamos ahí, no hicimos más nada. Entonces, esas partes, ¿no es cierto?, de la comunicación son muy importantes, porque no es lo mismo decir que estamos hablando a que nos estamos comunicando, ¿no? Generalmente nosotros hablamos, ¿no? Generalmente nosotros decimos algo y queda ahí, ¿no? Y no escuchamos, ¿no es cierto? Eso de escuchar activamente, que decimos que por ahí en los call centers les suelen decir, tal cual, porque es parte de, ¿no es cierto?, escuchar lo que el otro tiene que decir sin interrumpir, ¿no es cierto?, esperar a que termine toda la comunicación para recién ahí dar una respuesta. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La efectividad de la comunicación va a depender de la comprensión de lo que se dijo. O sea, que un emisor va a dar un mensaje a un receptor. Si éste comprende realmente lo que se quiso decir, quiere decir entonces de que se empezó a producir la comunicación. Y esa comprensión va a depender, ¿no es cierto?, de si no hubo ninguna barrera, si no hubo ningún ruido, si no hubo nada de todo eso, ¿no es cierto?, el mensaje va a llegar de forma correcta, y si llegó de forma correcta el mensaje, ¿qué quiere decir? De que puede haber una retroalimentación. Entonces ahí se produce este círculo de la comunicación. ¿Está? Muy sencillo de entender, o sea, es un tema sumamente fácil, ¿no? Pero, bueno,
difícil de llevar a la práctica porque a muchos se les complica este tema, ¿no? ¿Qué decimos? Emisor y receptor. Tenemos determinados factores, ¿no es cierto?, que provocan el tema de la comunicación. ¿Qué decimos? Cuando un emisor y receptor quieren y estén dispuestos a comunicarse, o sea, que los dos queramos realmente llevar a cabo una comunicación, que ambos estemos atentos y nos escuchemos, ¿no es cierto?, activamente, sin interrumpir, que es el gran problema que hay, ¿no es cierto?, que compartan el mismo código y canal, ya lo venimos diciendo, que el nivel de conocimiento entre emisor y receptor, ¿no es cierto?, sea el mismo, ¿no?, que es lo que decíamos antes, que no haya ninguna barrera, ¿no?, que se conozcan lo mismo, ¿no es cierto?, tengan el mismo conocimiento, si no, el emisor va a tener que bajar, ¿no? Recuerden eso. La no suposición de lo que se quiere decir, o sea, no suponer que, yo ya lo dije, así que por ende me entendieron. No, no se supone nada, o sea, si no hay retroalimentación, la comunicación no se produjo, ¿no? El contexto, ¿no es cierto?, de cada una de las partes, ¿no es cierto? Y bueno, y no comunicarse es imposible, necesitamos la comunicación, es parte de este proceso, ¿no? Técnicas para poder saber que se produzca, bueno, las que venimos hablando hasta ahora, ¿no es cierto? Hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, de la comunicación, ¿no es cierto? Observar si realmente la persona empieza a actuar después de que yo le mande el mensaje, ¿no es cierto? Empatizar con el otro, ¿qué es esto? Tener esa confianza que dijimos con el líder. Si no hay confianza, no podemos comunicarnos, ¿no? Por ende, no vamos a poder funcionar con todos los órganos como pasaba en el videíto, ¿no? Escuchar activamente, que es lo que venimos hablando hasta recién. ¿Qué significa esto? Observar en el medio, no suponer, no interpretar, no deducir, ¿no es cierto? O sea, no cortar el mensaje al medio, ¿no es cierto? Sino que esperar a que termine su mensaje, ¿no es cierto? Hacer una pausa y recién hacer la devolución, ¿no? Y preguntas de todo tipo una vez que se terminó dando el mensaje, ¿no es cierto? Que eso es lo que venimos hablando, ¿no? De distintos formatos. Bien. Dificultad en la comunicación, entonces, ¿qué quiere decir? Que presumir que estamos hablando o escribiendo y nos estamos comunicando, ¿no es cierto? O sea, nosotros pensamos que cuando estamos diciendo algo, decimos, nos estamos comunicando, cuando en realidad la otra persona a lo mejor no nos está ni escuchando, ni habla el mismo idioma, ni nada. Entonces, esa presunción de cuando el emisor quiere decir algo pensando que lo está haciendo, eso y nada es lo mismo. O sea, necesitamos para poder comunicarnos, dar un mensaje y después esperar la retroalimentación, ¿no? La persona que se quiere comunicar no sabe, que una gran dificultad también. O sea, cuando la persona, emisor, ni siquiera sabe lo que quiere decir, obviamente que el mensaje ya va a salir confuso, ¿no? Porque son esas típicas personas que no saben qué es lo que voy a decir, el mensaje salió confuso, por ende, cuando el receptor lo va a recibir algo a medias, va a recibir algo totalmente inentendible, porque no se entiende lo que quiso decir el emisor, porque ni él sabe qué quiere decir. Es típico eso. Y terminamos con esta gran frase que es el eje fundamental, ¿no? Que dice, cuando el receptor entonces interpreta mal el mensaje, el responsable siempre es el emisor, ¿no? La responsabilidad de la correcta comunicación, que se produzca la comunicación, es del emisor. Chan. Bien. Fíjense cómo dice, ¿no? Cuando llega mal un mensaje, cuando no se interpretó el mensaje por el receptor, el responsable va a ser el emisor. No es que el receptor no lo entendió porque le faltaba conocimiento, porque no escuchó bien, porque había ruido, porque había barreras o esto o lo otro. El problema va a ser del emisor. Él va a ser el responsable de que si te querés comunicar, llegue el mensaje de forma correcta. ¿Se entiende? Con esa frase, ¿no es cierto?, va a ser la base que ustedes van a tener que utilizar para cuando vayan a hacer el práctico, ¿no es cierto?, este videíto, ¿no es cierto? Porque, ojo con esa va a ser la frase fundamental, ¿no es cierto? Va a ser empezar con ese eje. Porque cuando vayan a ver el video, van a ver de que va a haber ciertos problemas, va a haber un montón de problemas internos, ¿no es cierto?, en la organización, ¿no es cierto?, de comunicación, de trabajo en equipo, y etcétera. Y entonces ustedes, con esa frase en la cabeza, van a saber qué decir, bueno, a ver, si el problema es del emisor, con eso saben a dónde arranca el problema, ¿no? ¿A dónde empezaron los problemas, ¿no es cierto? ¿Quién fue el que empezó, ¿no es cierto?, el desencadenamiento de un problema tras otro, ¿no es cierto?, con esa línea, ¿no es cierto?, de teléfono descompuesto. Entonces, cuando ustedes ven un videito de eso, entonces decir, el problema es del emisor. Bien, en esta área, ¿qué es lo que pasó? No, pero ya venía mal el mensaje de antes. Bien, el problema es del emisor. ¿Quién lo dio ese mensaje? ¿No es cierto? Lo dio otra persona. Ajá, ¿y esa persona por qué dio mal ese mensaje?
porque lo dio mal este. Y entonces así van volviendo, ¿no es cierto? Siempre a quién, al primer emisor, al que primero dio mal un mensaje sin que el otro haya escuchado atentamente y que no se haya producido la comunicación de forma correcta. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ven que es un tema muy sencillo, es un tema que todo el mundo conoce, ¿no es cierto? Que seguramente lo deben haber visto en varios lados, en primaria, en la secundaria, ¿no es cierto? El emisor, el receptor y todo eso. Es un tema que es sumamente básico, ¿no? Pero el problema mayor, ¿no es cierto?, es la aplicación en la práctica, ¿no? Porque estamos acostumbrados a no escuchar. Y para poder llevar una comunicación adelante, ¿no es cierto?, se necesita mucho trabajo, ¿no es cierto? Y más hoy en día, que estamos acostumbrados a que sea todo rápido, se necesita mucho trabajo. Por eso las organizaciones trabajan mucho, ¿no es cierto?, en tipos de comunicación, estilo de comunicación, en liderazgo, en coaching, en oralidad, ¿no es cierto?, en todos cursos así, ¿no es cierto?, para que sus empleados, ¿no es cierto?, porque la primera solución que le tienen que dar es la comunicación. Sin comunicación, no hay organización. Sin comunicación, no hay trabajo en equipo. Y si no hay trabajo en equipo, no hay líderes. Si no hay líderes, no hay funcionamiento de todas las áreas, ¿no es cierto? Y si no hay funcionamiento de todas las áreas, el hospital va a trabajar. Sí, pero va a trabajar como en el videíto. Va a trabajar por lo que dice nada más el de arriba, ¿no es cierto? Y llega algo, ¿no es cierto?, de funcionamiento, ¿no es cierto? Se trabaja desgano, ¿no es cierto? Se trabaja muy tranquilo, ¿no es cierto? Y bueno, y todo funciona porque lleva una cosa a la otra, ¿no? Pero sin comunicación no se produce nada. Entonces, por eso es que se trabaja tanto. Y vos decís, y es tan importante la comunicación, que vos podés decir, ay, bueno, sí, pero es cuestión de hablar uno con otro. No, no es cuestión de hablar uno con otro. Es cuestión de entender que el mensaje, para poder comunicarse, esperar a que el otro termine de hablar, ¿no es cierto?, hacer una pausa de segundos y después dar una respuesta. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Hasta hablando con un amigo estamos hablando, ¿no? O sea, porque esto va a ser hasta relación entre pares, ¿no es cierto?, dentro de un área, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están, por ejemplo, en una reunión, ¿no es cierto?, y empieza a hablar uno de sus amigos y ustedes se quedan mirándolo, escuchando a que termine de dar el mensaje, ¿no es cierto?, hacer la pausa y después hablar? Van a parecer como, vamos a decir, tontos, ¿no es cierto? O sea, todos mirándose, ¿no es cierto?, sin que nadie hable en el medio. ¿Pero por qué? Porque estamos acostumbrados a eso. Nos fue llevando la misma tecnología a todo rápido. Entonces, cuando una persona empieza a hablar, todos empiezan como a querer opinar sobre eso. Sí, sí, a mí me pasa, no, pero todo eso. Y todos empezamos a charlar y empezar a meter, ¿no es cierto?, ahí cositas, ¿no es cierto?, para la conversación que estamos teniendo, ¿no? Eso ocurre en las organizaciones. Y por eso es que, al no producirse la comunicación, empieza el desencadenamiento de problemas. ¿Estamos, entonces? ¿Se entendió el tema? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, excelentísimo, entonces. Chicos, entonces, hasta acá llegamos con la clase de hoy, ¿no es cierto? El miércoles de la semana que viene yo les voy a subir entonces la tareita. ¿Les pareció? Ah, eso no les pregunté. ¿Les gustó esa forma de trabajo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Está bueno. Bien. Sí, Una bien, cosa, bien. la puedes subir un toque más temprano. La Pero entrega te sigo levantando a las 8. siempre va a ser en línea. Dale, no, capaz que la subo antes. O sea, por ejemplo, la subo el lunes o el martes. ¿No es Eso, cierto? Cosa de que ustedes ya el miércoles puedan resolver. Dale, pongo fecha de entrega el miércoles y listo. Entonces, así en esos 40 minutos lo pueden resolver y lo vamos haciendo así, ¿no? O a lo mejor por ahí, si yo se la puedo subir hoy, o sea, yo hoy me voy a seguir corrigiendo, pero por ejemplo, si se la subo hoy mismo, ¿no es cierto?, ustedes ya resuelven la actividad, o sea, cuando puedan. Tienen el fin de semana, el miércoles, cuando ustedes quieran, la resuelven. ¿Está? Entonces hacemos así, los miércoles no nos juntamos, ¿no es cierto?, no nos vemos virtualmente, resuelven la actividad, y los viernes, me gustó esto de arrancar a las 9, porque es como que veo que están más conectados. Así que por ahí, bueno, lo vamos a ir viendo. ¿Ah? Profe, Bueno, profe. ¿va a tomar lista? Dale, listo. Me hiciste acordar. Bien. Tomamos lista entonces los que están presentes ahora. ¿Dónde está? Acá. Ping. Listo. Listo, tomada. Excelente, gracias por hacerme acordar, Tizi. Bien, chicos, mil gracias entonces. Gracias por estar presentes. Espero que les haya gustado entonces el inicio de la unidad número 3, ahí jugando un poco. Nos estamos viendo el viernes de la semana que viene. Entonces, práctico de por medio, hay tareita de por medio, ¿no es cierto? Pero Corrija los parciales, profe. confirmando todo. Chao, profe, nos vemos. Buen fin de, chicos. Que tenga buen fin de chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Profe, una Chao, consulta. profe. Sí, diga.